Nuevamente sean bienvenidos a la Píldora Blanca Podcast. El día de hoy vamos a intentar, por lo menos acercarnos, aproximarnos, analizar una palabra que se usa hoy día bastante y de la cual su significado es bastante esquivo. El ego. ¿Realmente qué es el ego? ¿Es una palabra que tiene un significado profundo o simplemente es un término que nos permite hacer maromas intelectuales cuando necesitamos llenar algún espacio, cuando tenemos que decir algo solamente para llenar? Así que acompáñenme en este viaje para descubrir, por lo menos parcialmente, qué es el ego. Imaginemos que cada uno de nosotros somos un actor al que evidentemente se le da muy bien actuar. Y nos han contratado para empezar a interpretar un papel. Como somos muy buenos actores, estamos dispuestos a interpretar cualquier papel. Tenemos esa gran habilidad de adaptarnos, bien sea a villanos o héroes. En realidad no nos importa mucho. Lo que nos importa es brillar, porque queremos ser el centro de atención en esta obra que va a iniciar. Estamos muy emocionados de recibir el libreto y poder empezar a ver cuál es el papel que vamos a tener que interpretar. Claramente queremos ser el protagonista o la protagonista, más allá de si el personaje encarna valores positivos o negativos. Para muchos lo que importa es estar en el centro de la historia. Que esta historia, que llamamos vida, gire en torno al personaje principal y que este personaje principal seamos nosotros. Entonces, como actores, estamos expectantes del libreto que nos va a tocar. Este libreto no se nos entrega de un solo golpe, sino en entregas parciales. Eso empieza desde que somos muy pequeños. Por aquí y por allá, la vida nos va dando pequeños papeles. Nos va enseñando ciertos comportamientos que debemos incluir al personaje que nosotros mismos estamos creando. Aquí nos dan unas instrucciones, allá otras, y poco a poco este personaje empieza a tomar forma. Empezamos realmente, con el paso del tiempo, a perfilarlo como héroe o villano, como víctima o victimario, como aquel que va a lograr grandes proezas o también va a ser quien desate enormes catástrofes. Pero sea lo que sea, queremos que ese personaje logre cosas grandes. Muchas veces, cuando el personaje no nos gusta, intentamos adaptar partes de este libreto con la intención que resalte mucho más en las escenas. Tratamos de que sea siempre el protagonista. ¿Pero qué sucede? A medida que empezamos a interpretar este personaje y todas sus peculiaridades, también empezamos a perdernos. El actor empieza a olvidar que es un actor y empieza a identificarse cada vez más y más con el personaje. Cada vez se cree más el personaje y recuerda menos que es un actor que puede actuar diferentes papeles. Recordemos entonces que el actor llegaba con toda la capacidad para poder interpretar cualquier papel y se le daba muy bien. Pero a fuerza de repetición y a fuerza de identificación, el actor empieza a olvidar sus habilidades. Estas habilidades que le permitían ser camaleónico, que le permitían poder cambiar cualquier característica del personaje en cualquier momento. Poco a poco, la actuación se va volviendo más y más real. Así las cosas, el personaje empieza a tomar poder sobre el actor. El actor empieza a limitarse en su capacidad histriónica, con lo cual lo único que se logra es un personaje cada vez más sólido, cada vez más perfilado, pero a la vez con menos libertad de poder cambiar el papel que está desempeñando en esta obra. Sigue pasando el tiempo, el actor sigue actuando, pero resulta que llega un momento donde totalmente olvida que estaba actuando y se cree el papel. Ahora ya no es un actor, ahora ya no tiene el recuerdo de sí mismo, ahora es el papel. Ha olvidado completamente su capacidad reflexiva, su capacidad transformadora.
entonces el personaje empieza a tomar mucha más relevancia. Y aquí es donde, dependiendo cómo se haya venido desenvolviendo este personaje, va a definir claramente la vida del actor o de aquel que ya no recuerda que es actor, que ya no recuerda su magnífica capacidad y plasticidad para interpretar diferentes papeles y para crear y destruir diferentes personajes. Entonces, si durante mucho tiempo hizo de villano, se cree el villano y empieza a actuar como villano. ¿Y cómo actúa un villano? Empieza a hacer el mal, empieza a destruir, empieza a odiar, empieza a criticar y empieza a envidiar. Toda esta mezcla va generando un villano cada vez más incisivo, más maquiavélico, más poderoso en la forma en que puede llegar a atacar y también más sensible en cuanto a que va empezando a experimentar cómo la sociedad lo aleja, lo aparta, no lo quiere cerca. ¿Por qué? Porque es el villano en la película. Recordemos, como les decía antes, los actores quieren los papeles estelares. Entonces, esta no va a ser la excepción. Va a querer ser el mejor, peor villano que existe. Si fuera al revés, vamos a decir que no es el villano, sino el héroe, el caritativo, el carismático, el compasivo, aquella persona que quiere y desea el bien para los demás. Entonces debe actuar en ese marco mental. Va a intentar ser el mejor, ser el bueno, ser el admirado. La cuestión está en que muchas veces las motivaciones no están claras ni para el uno ni para el otro. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? ¿O cómo se lee eso? El malo empieza a actuar siendo malo, pero no tiene muy claras sus motivaciones más allá de querer ser el centro de atención. De pronto ni siquiera quiere ser malo, pero sí quiere ser el centro de atención. Y con el bueno, el héroe, pasaría exactamente lo mismo. Empieza a actuar, pero no con la motivación correcta de hacer el bien, sino de ser el centro de atención. Conclusión, cualquiera de los dos está buscando ser el centro de atención más allá de la motivación de ser bueno o malo, porque ha olvidado completamente que antes de ser un papel era un actor y que un actor tiene la capacidad de modificar a su personaje en cualquier momento. Vámonos un poco más profundo, ya no digamos que el héroe y el villano, sino la víctima y el victimario. Cuando este actor empieza a identificarse con la víctima, empieza a vivir la vida de víctima. Empieza a sufrir, se siente menos, se conmisera y poco a poco su vida va siendo la vida de una víctima genuina y real. Va a intentar nuevamente, como lo había mencionado antes, ser el centro de atención. Sin embargo, no llega al centro de atención la persona que es víctima de la misma forma que llegaría el héroe o el villano. Cada uno tiene que hacer cosas diferentes, pero todos buscan la relevancia. El yo estoy aquí, el yo estoy presente. Entonces, si soy la víctima, quiero ser la mayor víctima, el mayor doliente, el que más ha sufrido, aquel que ha soportado más latigazos. Si yo soy el héroe, quiero ser el que he salvado a más personas, el que he ayudado al mundo, el que solo tiene amor para dar y sacrificio, nada más. Y viceversa, el malo, el enemigo, el némesis de la historia va a intentar destruir todo lo establecido. Su tarea es acabar con el sistema, romperlo, incluso apelando a veces a discursos acerca de el sistema es malo, por ende debemos acabarlo. El sistema es ruin, el sistema nos ataca, nos destruye, nos controla. Pero ¿qué vemos en todos estos personajes? Y aquí es donde empezamos a entrar ya claramente en el tema de entender el ego. ¿Qué tienen en común? Que todos están buscando ponerse en el centro de atención. Y yo sé que puede parecer a simple vista algo no tan importante quizás. De pronto otros ya hayan captado la relevancia de esta motivación. Y es que es muy diferente hacer el bien por la motivación de ayudar a los demás genuinamente y de ayudarnos a nosotros mismos a través de ayudar, que ayudar a los demás simple y llanamente porque se supone que es lo que debo de hacer. Porque me lo han pedido, porque me lo han enseñado, porque es así como se debe hacer. Es muy importante entender que las motivaciones cambian demasiado los resultados de lo que terminamos haciendo. Hay una frase que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y está muy bien.
tiene mucho sentido. A nivel social especialmente, tiene mucho sentido. Pero muchas veces no nos sentamos a reflexionar y a desmenuzar qué sería entonces el bien. Porque muchas veces podemos intentar hacer el bien cuando nos estamos afectando a nosotros mismos, cuando nos estamos realmente negando la realidad de nosotros mismos, porque se supone que debemos entrar dentro de un papel. La sociedad nos exige muchas cosas. Nos exige cómo vestirnos, qué pensar, qué comer, en qué transporte movernos, qué programas ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos va moldeando este personaje. Y el problema no es tener un personaje, porque seamos claros, todos de alguna manera estamos interpretando a algún personaje. El problema viene cuando se nos olvida de nuestra capacidad de crear nuevos personajes y abandonar, cuando sea necesario, aquella máscara que representa algo que ya no nos sirve. Si durante mucho tiempo representamos un personaje y estamos cansados, estamos deprimidos, estamos aburridos de la vida que llevamos, tenemos que cambiar el personaje. Pero muchas veces se nos olvida que tenemos esa capacidad para poder cambiar. Pensamos que el personaje es sólido, pensamos que el personaje está por encima de nuestras fuerzas. Pensamos incluso que el personaje soy yo. Es que yo soy así, es que así me hicieron, es que no hay forma de cambiar. Porque siempre, desde pequeño he sido así. Cuando las personas entienden esto, empiezan a entender, por lo menos de manera incipiente, acerca del ego. Empezamos a entender que el ego no es otra cosa, sino la identificación con un personaje que hemos creado. Olvidando que somos actores que podemos estar creando y destruyendo personajes. No es necesario quedarnos con el personaje que creamos hace 5 años, hace 8, hace 10 años. Podemos cambiar, somos flexibles, tenemos esa capacidad, pero el personaje a veces nos abruma, nos absorbe, nos hace creer que ya no podemos cambiar. Nos hemos adaptado y apegado tanto al personaje que sentimos que si lo dejamos, no vamos a lograr seguir adelante. Y les doy un ejemplo muy interesante, lo escuché hace poco en un video y mencionaba este tema desde otra perspectiva. Decía, una de las primeras cosas que se deben hacer en psicoterapia cuando una persona llega diciendo, por ejemplo, que quiere hacer ejercicio o que ha identificado esa necesidad más que querer, pero que definitivamente dice, yo no puedo, yo nunca he sido atlético, a mí no se me da, para mí es difícil. Ya viene con ese yo o ese ego de que no puede, con esa creencia limitante de que es incapaz, de que no hay una prueba plausible de que él en el pasado haya logrado tal hazaña, porque para él es una hazaña, porque su mente se identifica con la realidad de aquel que no es capaz, o que por lo menos no ha sido capaz. Entonces, era un médico y decía, hay que llevar a la persona a entender e identificarse primeramente con yo puedo ser un atleta, yo soy un atleta. ¿Y qué hacen los atletas? Los atletas hacen ejercicio. Los atletas tienen facilidad para hacerlo. Y como yo ya soy un atleta, como me identifico como un atleta, yo también puedo hacerlo. Yo sé que para muchos puede sonar esto demasiado inverosímil, pero la verdad es que ustedes pueden poner a prueba esto. Ustedes pueden identificarse o desidentificarse de diversos personajes. Y entre más energía le den al personaje, más van a hacer ustedes aquello que pusieron en ese personaje. En este ejemplo, una persona que decida realmente cambiar su vida y diga un día, aunque no hayan pruebas de que yo haya sido un atleta hacia atrás, porque quizás toda mi vida ha sido de pereza, de sacarle el cuerpo al ejercicio. Voy a decir, hoy me convierto en un atleta. Hoy doy nacimiento a un nuevo personaje con unas cualidades totalmente diferentes. Y hoy lo empiezo a alimentar, porque estemos claros, hay que empezar a alimentar los personajes que nosotros mismos vamos creando. Van a necesitar de nuestro sustento, pero así tal cual como la víctima crece dentro de nosotros, el héroe puede también crecer dentro de nosotros. Está en nuestras manos la capacidad de identificarnos con aquello que realmente queremos, con aquello que realmente deseamos y empezar a alimentar esos hábitos que nos permitan llegar hacia donde queremos llegar. Evidentemente es mucho más que hábitos,
Y esto no solamente se limita a lograr una o dos cosas de manera puntual. Como les dije al principio del audio, habría que hablar demasiado para poder explicar todo este tema, pero esto es una aproximación para que ustedes empiecen a entender qué es el ego. Por lo menos, qué es el ego desde la perspectiva del podcast. Ya para cerrar, los quiero invitar a la comunidad Alpha Nexus. Es una naciente comunidad de mentoría masculina, donde van a aprender a liderar sus vidas, a reconocer su propósito trascendente y a unirse a través de una poderosa red con otros hombres que están buscando la excelencia. Así pues, ya para poner la cereza en el pastel, los invito a que hagan la prueba, a que empiecen a identificarse con algo nuevo. ¿Qué será eso nuevo? No lo sé. Si ustedes han sido durante mucho tiempo víctimas de insomnio, dejen de pensar que no pueden dormir y empiecen a pensar que van a empezar a poder dormir más fácilmente. Al principio la mente hasta se va a burlar de ustedes, va a decir, no tiene sentido, no es posible, nunca se ha logrado, nunca se logrará. La mente nos va a tratar de sabotear. La mente tiene mecanismos de sabotaje cuando quiere proteger a toda costa el personaje que ya ha creado. Si yo ya tengo un personaje creado, él va a hacer lo posible y un poco más para lograr que yo no me dé cuenta de esa capacidad para destruirlo. Porque cuando el ego muere, cuando el ego se desidentifica, duele y duele bastante. Así que es un proceso fuerte, es un proceso desafiante. Pero háganlo, pruébenlo y vayan aprendiendo junto a mí más y más lecciones sobre este y otros interesantes temas. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca del ego. Si les gusta, por favor, dejen sus comentarios y búsquenos en las redes sociales. También tenemos el podcast Efecto Rockstar, donde hablamos de otros temas más hacia las habilidades sociales y exponemos quizás algunas otras perspectivas. Muchas gracias por haber estado en este capítulo y los esperamos en la siguiente lección.